Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Ya habíamos comentado desde el vídeo del resumen semanal del domingo que en la sesión de hoy jueves es cuando íbamos a ver quizás algún dato económico más interesante esta semana. Era el único día que teníamos algo que rascar por ahí. Esos datos económicos, ¿por dónde iban? Pues por parte de los PMIs europeos, y además también teníamos las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Los PMIs en Europa pues han seguido la tónica que veníamos viendo en los últimos meses, han sido bastante negativos, prácticamente todos ellos en zona recesiva, y los que no se encuentran en zona recesiva se han situado por debajo de lo esperado. El único dato que se ha salvado un poquito más respecto a los PMIs es el PMI de servicios en Alemania, que se ha situado por encima de lo esperado y todavía no se encuentra en zona recesiva. Y es que si tenemos en cuenta que la carga del sector servicios en la economía actual es cada vez más importante, pues bueno, quizás es lo que está salvando un poquito esa sensación de que en Europa todavía las cosas no van demasiado mal. ¿Qué ha pasado con esas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos? Pues bueno, que se han situado por debajo de la previsión, es decir, un dato positivo, pero a la vez las renovaciones de subsidio por desempleo se han mantenido por encima de lo esperado, lo que era un dato negativo. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos datos mixtos. Yo creo que ha afectado más ese dato de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, que se ha situado por debajo de lo esperado, porque cuando ha salido el dato hemos visto un pequeño rebote en las bolsas, un rebote que quizás ha paliado un poquito la caída tan importante que veíamos allí en Estados Unidos. Y en la última parte daba la sensación de que no tenía tanta fuerza la caída y se recuperaba un poquito, y al comienzo de la sesión en Estados Unidos se ha empezado a recuperar, pero ahora mismo lo acabo de echar un ojo y parece que lo poquito que estaba rebotando lo va perdiendo. Así que en la última parte del vídeo, después de analizar las tres acciones de hoy, echaremos un ojillo al SP500 a ver cómo estamos ahora mismo, porque como veíamos ayer la situación era bastante interesante. Hoy vamos a analizar tres acciones. Evidentemente hoy vamos a analizar la cotización de Tesla, que ha presentado resultados y está viendo una subida espectacular. Vamos a ver también la cotización de Nvidia, que se encuentra en esa zona de máximos históricos. Como vamos a ver, es una zona totalmente clave. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Amazon, que hemos visto una pequeña corrección en estas últimas sesiones y ahora mismo se encuentra en una zona de soporte que no debe perder. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con Nvidia, que lo vamos a ver como siempre desde la versión web de Pro Realtime. Ya lo sabéis, a partir de este domingo tendréis disponible ese curso básico de Pro Realtime para saber utilizar esta versión web tal y como lo hacemos en los vídeos que vemos a diario. Vamos a comenzar con Nvidia y vamos a coger primero, tengo un gráfico horario, pero vamos a verlo en el diario primero para que veáis que habíamos conseguido volver a esa zona de máximos históricos que tenemos en junio, la había conseguido superar, pero de momento estamos viendo una corrección de nuevo por debajo de esos máximos históricos. Ya podemos pensar que esto es una ruptura en falso, pues bueno, puede que sea demasiado pronto para pensar que es una ruptura en falso, porque fijaos como de momento se va apoyando en la media móvil de 6 sesiones, como había hecho en toda la subida que llevamos viendo desde principios de octubre. Por lo tanto, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos. Puede que haya sido un primer intento de superar esa zona de máximos, veamos una pequeña corrección y sigamos manteniéndonos al alza. Fijaros, como decíamos, cuando estábamos por aquí, la última vez que analizamos la zona de resistencia, los 135 aproximadamente, que no habría que descartar ver un toquecito a la antigua directriz bajista, consolidarla como soporte e irnos hasta esa zona de máximos. Pero fijaros cómo sí que es verdad que en la sesión del 15 de octubre intentamos ver una corrección importante, pero rápidamente consiguió darse la vuelta. Por lo tanto, ahora creo que no deberíamos irnos ya hasta esa directriz bajista, o ya creo que no sería positivo. Lo primero, porque si ahora nos fuéramos hasta esa zona, sí que podríamos pensar que esto que hemos visto es una ruptura en falso y sería una mala noticia. Tendríamos un clarísimo doble techo en la cotización de Nvidia, y además nos iríamos seguramente a perforar la media móvil de 70 sesiones. Fijaros como ahora están cruzándose esa directriz bajista y la media de 70. Es decir, si acabamos volviendo hasta la antigua directriz bajista para consolidarla como soporte y ver un nuevo impulso, pues en mi opinión creo que sería bastante negativo, al igual que si nos apoyásemos en la directriz alcista de ese movimiento lateral que veíamos. Por lo tanto, ahora yo creo que si vemos una corrección
no debería perforar la zona de máximos que teníamos en agosto, los 130, entre los 130 y 135, es donde podríamos localizar el límite para pensar que simplemente estamos haciendo una corrección para volver a atacar la zona de máximos. Puede ser un movimiento totalmente normal, un movimiento totalmente sano. Ante todo, no perder la media 70, que está a los 123, pero como la pendiente es muy positiva, con el paso de las sesiones se acabará acercando a esa zona de los 130 a 135 aproximadamente. Fijaros en el gráfico horario como de momento simplemente hemos visto una corrección hasta la media 70, es decir, mantiene clarísimamente la tendencia alcista que había comenzado, fijaros, a principios de octubre. La mantiene a la perfección. ¿Que tenemos una divergencia en el gráfico horario? Sí, pero es gráfico horario. No debemos tampoco echarnos las manos a la cabeza por ver una divergencia en el gráfico horario, a no ser que estemos operando en el intradía, pero si cogemos una perspectiva más de swing trading, de operar una semana, 2 semanas, unos días, pues a lo mejor tampoco es demasiado peligroso, y más aún si seguimos viendo que se mantiene sobre la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, Nvidia, en mi opinión, aunque hayamos visto una corrección importante en la sesión de ayer, fijaros, donde se dejó casi un 3%, pues bueno, yo creo que de momento podemos estar tranquilos, incluso si seguimos viendo una corrección hasta la zona de 130, 135. Más allá es cuando la tendríamos que volver a analizar, porque a lo mejor se empezarían a complicar un poquito las cosas. Vamos a ver el gráfico semanal. Fijaros, como la semana pasada podríamos pensar que teníamos una vela de indecisión, pero esta semana lo bueno que tiene es que ha conseguido marcar nuevos máximos históricos, es decir, hemos visto cómo ha continuado al alza. La vela que está dejando ahora pues también deja alguna que otra duda, porque es una vela con un cuerpo muy pequeñito y una mecha bastante larga, pero ya sabemos cómo funciona Nvidia. Se calienta un poquito de aquí a mañana y se te va de nuevo a máximos históricos. Por lo tanto, creo que la clave va a estar de cara a la sesión de lo que queda de hoy y de mañana para ver ese cierre semanal. Si acabamos viendo un cierre por debajo del cierre de la semana pasada, que estaba a los 138, pues a lo mejor sí que es verdad que la vela no sería muy positiva. Ni en el gráfico mensual, porque ya nos vamos acercando a final de mes, pues de momento está siendo muy positiva. Y fijaros cómo se sigue manteniendo esa divergencia. Pero fijaros la vela que estaría dejando a final de mes la cotización de Nvidia si todo acabase así. Es una vela como estábamos buscando para romper el lateral. ¿Por qué? Porque es una vela con un cuerpo muy grande y las dos mechas por arriba y por abajo muy cortitas, es decir, señal clara de fortaleza. Si de cada semana que viene empezamos a ver que se deteriora la subida, pues a lo mejor no pinta tan bien. Pero de momento las sensaciones que tenemos son bastante positivas con la cotización de Nvidia. Nvidia es una de las acciones en Estados Unidos que más tarde presenta resultados. De las grandes es la última, prácticamente siempre. Por lo tanto, pues bueno, quizás veremos a ver cómo se comporta hasta esa presentación de resultados, porque estamos viendo alguna cotización de su sector que lo está haciendo un poquito regular. Ayer veíamos IBM, la analizábamos y presentaba ayer resultados después de la sesión y ha abierto con una importante caída. Por lo tanto, hay que tener cuidado. También lo veíamos con ASML, es decir, empresas sector tecnológico que lo estaban empezando a pasar regular, porque quizás sus resultados estaban muy pero que muy inflados las anteriores veces y las previsiones eran muy pero que muy altas. Vamos a seguir con la cotización de Amazon. Fijaros cómo decíamos, la zona totalmente clave está en los 190. Fijaros, la superó, pero la volvió a perder. Y ha salvado los muebles sobre la campana, sobre esa media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque decíamos, mientras veamos un ataque, pero corrija, pero se mantenga sobre la media 70, podemos llegar a estar tranquilos, entre comillas, porque todavía vamos a mantener la perspectiva alcista, porque esa media 70 tiene una pendiente positiva y nos puede ir marcando los máximos crecientes. Fijaros, es lo que ha pasado ahora. En el primer impulso hemos visto de nuevo, se choca a los 190 y corregimos hasta la media 70, es decir, seguimos salvando los muebles en la cotización de Amazon. ¿Qué pasa? Cada vez el movimiento, ese rango en el que se está moviendo es más estrecho y estamos más cerca de ver la ruptura. No descartaría para nada acabar viendo algo así y que aquí se acabe decidiendo todo en la zona de máximos. Ver si tiene fortaleza suficiente para seguir manteniéndose al alza. Estamos un poquito lejos ahora mismo, fijaros, a casi un 10%, un 8%, pero con esas presentaciones de resultados, pues como sean muy buenas,
la subida puede ser muy fuerte. Y evidentemente, si cuando acabe presentando resultados, no sé si es la semana que viene, creo que sí, no son positivos, pues sería un jarro de agua fría importante, podría perder la media 70 y poner en riesgo la media 200 y acabar buscando los mínimos que veíamos en agosto por ahí. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que ahora debemos estar con calma en la cotización de Amazon, no precipitarnos, quizás pensando que va a volver a máximos, ni quizás entrar en pánico viendo caídas como las que veíamos ayer, porque de momento se mantiene sobre esa media de 70 sesiones. Si quizás anticipas el movimiento a la presentación de resultados, viésemos una corrección, deberíamos vigilar la media de 200, tampoco sería catastrófico, pintaría regular porque la media 70 ha funcionado muy bien, pero ya vimos por aquí que actúa como soporte, es decir, no daría todo por perdido. Aunque lo que haría que tuviera más posibilidades de volver a máximo sería no perder la media 70, evidentemente. El verdadero riesgo donde estaría y donde ya creo que sería muy complicado llegar a volver a ver máximos en los próximos meses, podría incluso llegar a decir, es si volvemos hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque habríamos visto una caída muy fuerte, una recuperación en la que hemos marcado un nuevo máximo y ya no hemos llegado a los máximos anteriores, señal de debilidad y hemos vuelto a caer de forma importante. Y va a haber muchos inversores que aquí se van a bajar del carro y acabaríamos poniendo en riesgo esa zona de los 158. ¿Podríamos ver un doble suelo y volver aquí? Podría ser, ¿vale? Podría ser, pero a lo mejor sería rizar mucho el rizo. Eso lo tendremos que ir viendo más adelante. Creo que estamos en un momento, ahora mismo en las bolsas, en las que debemos ir muy, pero que muy pasito a pasito, porque hay muchísimas dudas. Ahora el tema de los bonos está siendo impresionante. A todo el mundo le está sorprendiendo el aumento de la rentabilidad de los bonos a 10 años en Estados Unidos, pero yo, por mucha gente que escucho y que leo, nadie tiene claro qué es lo que está pasando ahí. Por lo tanto, es un tema que puede provocar o que puede acabar provocando bastante incertidumbre al final en los mercados. Vamos a ver el gráfico semanal y fijaros cómo la vela que está dejando esta semana es fea, pero nos seguimos moviendo en el movimiento que veíamos en la vela del 7 de octubre, esta vela semanal. Yo creo que es la que podría estar marcando el movimiento lateral que estamos viendo en las últimas sesiones, como veíamos en el gráfico diario. Y en el mensual, pues fijaros que aquí no estamos viendo lo que sí que vimos o que acabamos de ver en Nvidia, que es una mecha muy cortita y un cuerpo muy amplio que nos marca un movimiento ya sea al alza o a la baja. En este caso, una clarísima vela de indecisión y llevamos y así unos cuantos meses. Fijaros. Estoy notando quizás que en la primera parte de los meses, cuando vemos un movimiento más claro, ya sea al alza o a la baja, y luego según se va acercando el final de mes, esa vela tan clara que nos podría marcar el final del movimiento lateral, ya sea hacia arriba o hacia abajo, si acaba cerrando y acaba dejando bastante indecisión. Por lo tanto, Amazon, pues tenemos muy poquitas novedades. Desde la última vez que la vimos, hay que seguir valorando los 191 por arriba como resistencia, que nos abría la puerta a máximos, y por debajo la media de 70. Es la clave. ¿Por qué? Porque si mantenemos la media de 70, todavía tenemos bastantes posibilidades de volver a los máximos en 200. Si la perfora, nos quedaría esa media de 200, pero empezarían a entrar seguramente las dudas. Y vamos con la gran protagonista de la sesión, que es Tesla. Pero es que es lo que venimos comentando en los últimos, en los últimos vídeos que hemos visto Tesla. Es una acción que para el análisis técnico muchas veces hay que cogerla con pinzas. Lo que hay que ver es, hay acciones que parece que tienen movimiento, claro, pero es que con Tesla cuesta encontrar una tendencia que dure de forma clara o que a lo mejor nos marque un movimiento claro en el gráfico. Ahora lo único que podemos hacer y que venimos comentando es marcar esa resistencia, los 270 aproximadamente, entre los 265 y los 270, y por debajo teníamos los 290. Fijaros cómo analizamos por aquí, yo creo, la última vez, cuando vimos esas correcciones tan fuertes. Y decíamos que era cuando habían presentado sus nuevos robots y el coche este que es autónomo, el taxi autónomo y toda esta historia. Al mercado no le había gustado y habíamos visto una corrección muy importante hasta la media de 200. A partir de ahí, fijaros, al igual que ya actuó como aquí como soporte, volvimos a repuntar. ¿Hasta dónde? Hasta este movimiento de aquí. Y ahí se está frenando ahora. ¿Qué puede suceder ahora? Pues bueno, lo normal sería que después de ver este impulso, quizás nos vayamos por aquí. De nuevo, esta zona 265, 270. Además tenemos margen todavía, fijaros. En el RSI estamos en 60, no estamos nada sobrecomprados. Vamos a ver el gráfico horario, un segundo, porque probablemente tengamos un gap.
todavía pendiente de cerrar. Fijaros, por aquí. Y ahí podría estar el objetivo de esta subida que estamos viendo ahora, de este primer impulso. Y a partir de ahí ya nos iríamos a esa zona objetivo. Es decir, hay que vigilar el 257. Si ahí vemos que no se frena y continúa con el impulso, vamos al techo del movimiento lateral. Si no, pues cuidado, porque a lo mejor ahí podría estar el techo. Y vuelta para abajo. Es exagerado el movimiento lateral en Tesla. Fijaros en el semanal. Es impresionante. Llevamos un par de años que es que no escapa de ahí. No escapa. Fijaros cómo incluso podríamos trazar algo así. En forma de triángulo. Ese movimiento lateral. Fijaros como por aquí casi lo perfora, pero luego se dio la vuelta muy rápido. Es decir, y ahí fijaros cómo estamos atrapados. Y ahí nos estamos moviendo. Desde septiembre de 2022. Por lo tanto, pues bueno, ahora mismo yo creo que es una acción que posicionarse en el largo plazo me parece bastante complicado porque es que no veo nada claro, sinceramente, no veo nada absolutamente claro en la cotización de Tesla y en el corto plazo, pues bueno, es que es una acción que se mueve mucho por noticias. Lo veíamos por aquí, lo estamos volviendo a ver ahora. Tenía que rebotar quizás de la media de 200 y aprovechamos la presentación de resultados para ver ese rebote. Si no, pues a lo mejor hemos visto una subida como la que veíamos en agosto. Un poquito más escalonada. ¿Qué pasa? Por lo que decimos siempre cuando se mete una subida así, que si no estabas dentro, pues ya te has perdido gran parte de la subida. Y si tienes el objetivo en esos 258, 260, ¿qué haces? ¿Te metes ahora para ganar un 4% de rentabilidad cuando ya has subido un 16%? Pues parece que llegas tarde. Es el problema de este tipo de acciones, fijaros, es que son subidas muy verticales, caídas muy verticales, pero todo de ello dentro de un movimiento lateral en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, mientras no consiguiese superar esa zona de 270, ahí estaríamos atrapados. Ahora mismo se la supera y así que empezaría a pintar mejor. Pondríamos los 300 como objetivo, pero habíamos roto todo el movimiento lateral que habíamos desde el año pasado. Y a lo mejor, pues bueno, si se calienta, a lo mejor da alguna que otra alegría. Pero de momento seguimos en ese movimiento lateral, aún con la pedazo subida de hoy. Y vamos ya por último a ver el SP500. Fijaros como ayer decíamos, parece que está calcando el movimiento que veíamos por aquí. Y decíamos, si queremos ser optimistas con el SP500, hay que calcar del todo este movimiento. Es decir, no perforar el soporte, superar los máximos y continuar al alza. Pero, fijaros que ayer cuando analizábamos, estábamos por aquí y decíamos, bueno, está poniendo en riesgo la media 70, pero nos queda los 5.800, 5.810. Ahí puede ser una zona importante de soporte. Fijaros cómo en el momento que la perforó cayó con mucha fuerza. ¿Hasta dónde? Fijaros, hasta el techo del antiguo movimiento lateral. Puede ser un movimiento simple y llanamente de consolidación y continuar al alza. De hecho, decíamos que si perforaba esta zona, es cuando nos podríamos ir a buscar la directriz alcista que llevamos viendo desde agosto. Nos quedamos muy cerquita. Fue muy rápida la caída y se frenó antes en los 5.767. Ahora, pues le podemos poner alguna pega, porque fijaros, esto que estamos viendo ahora no pasó por aquí. Y el problema que teníamos al ver esto aquí es lo mismo que tenemos ahora, que la media de 70 está actuando claramente como resistencia en el rebote que llevamos viendo desde las 8 de la tarde de ayer, está actuando como resistencia y ahora la zona de los 5.809 es vital. Y además nos va a quedar un rango de movimiento muy estrechito. Como veamos que se va a cerrar el gap que ha dejado hoy en la apertura, esto pinta regular. Y podríamos ver de nuevo una corrección, quizás a buscar la directriz alcista, que llevamos viendo desde agosto. Que se mantiene sobre ella y se apoya también sobre la media de 200 sesiones que va a estar por ahí, pues bueno, no pasaría absolutamente nada. Como decimos, movimiento de consolidación, pero cuidado, porque es diferente a lo que veíamos por aquí. Aquí ya hemos notado algo más de debilidad y nos podría estar marcando el comienzo de una corrección más importante, porque además teníamos una divergencia en el gráfico. Y además también, fijaros como en el diario, podríamos pensar que teníamos una divergencia, ¿vale? Por aquí. Lo veíamos en el vídeo del resumen semanal. En los diarios no me suelo meter en el gráfico diario, suelo ver más el horario, pero lo comentábamos.
Y si quizás se consolida por debajo de la zona de los 5.800, esa divergencia cogería más sentido y es cuando veríamos una corrección más importante. ¿Hasta dónde? Puede que hasta aquí. Hasta el antiguo suelo. Bueno, hasta la antigua resistencia. Ahora un nuevo suelo de esa ruptura de los máximos anteriores. Pero decíamos que eso podría llegar a ser bastante peligroso. Porque si perforásemos esta zona, todo este movimiento sería una ruptura en falso. Lo que sí que es verdad es que ahí va a haber muchísimos soportes. Vamos a tener la directriz alcista, fijaros, que tendríamos desde mayo. Fijaros como también nos encontraríamos con la media de 70 sesiones y ese soporte los 5.670, es decir, una zona muy complicada de perforar en el gráfico. Por lo tanto, pues vamos a ver cómo acabamos la semana, porque si quizás vemos que en la sesión de hoy, la de mañana, intenta superar de nuevo la zona de los 5.820, 5.830, pues esto podría haber sido una ruptura en falso de este movimiento lateral y podrá seguir manteniéndose a la alza. Si por el contrario empezamos a notar debilidad de cara a la última parte de la semana, cuidado, porque la semana que viene puede que sea un poquito negativa en principio en las bolsas. Pero bueno, esto ya lo vamos a ver más a fondo en el vídeo del resumen semanal, donde ya sabremos cómo habrá cerrado la semana. Así que os espero ya a todos en ese vídeo del resumen semanal del domingo, donde veremos el resumen de los índices, veremos los activos que nos dan alguna que otra pista, veremos los datos interesantes que he sacado de Twitter, veremos ese calendario económico para la próxima semana, os presentaré ese curso básico de Pro Real Time y daremos ese pistoletazo de salida, veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana, es decir, muchas cosas, al igual que vemos todos los domingos. Así que nada, os voy a recordar como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo ya nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen fin de semana.